que por cierto, vale la pena decir que en este gobierno hay más opacidad que nunca. Usted solicita la información y se la niegan, y lo ponen a dar vuelta, y le piden una cédula, y cuando usted la manda le piden 15 días más. Yeah. Sí. Yo lo que entiendo es que en este gobierno ha habido más corrupción que en todos los gobiernos anteriores del PLD. Y lo puedo explicar. ¿Cómo así? Pero el reconocido caso de corrupción que se han depositado incluso ante el PEPCA sin que haya habido una investigación o que sin que se diga cuál es el resultado de esa investigación. Entonces, yo creo también que nosotros ahora vemos con preocupación y con asombro el comportamiento de la Cámara de Cuentas. Y ahora, frente a un problema que se ha destapado en SENASA, que ha sido reconocido por el mismo gobierno, que se ha instrumentado un expediente, la Cámara de Cuentas lo que se la pasa es hurgando en el año 2017 y 2018, tratando de empañar. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Ramón. Buenos días. Jacqueline, un honor de verdad estar aquí. No, y a ti gracias por aceptar la invitación, porque yo sé que como secretario general tú tienes mucho trabajo, muchos viajes al interior, mucho contacto con la base del partido. Sí, ha sido bien intensa la agenda del partido este año, muy intensa, para quitarnos el sueño, pero yo creo que ha dado sus resultados. Nosotros como partido hemos avanzado mucho, hemos podido reposicionarnos y sobre todo lograr que la dirección del partido esté cada semana en contacto con la dirigencia y haciendo el rol que nos corresponde, que es el rol de partido opositor. Los primeros 4 años tal vez debimos hacer un mayor esfuerzo, pero siempre está a tiempo, y entonces ahora hemos arrancado con fuerza desde diciembre del año pasado y eso ha rendido su fruto. El partido se ha ido reposicionando frente a la opinión pública y frente a la simpatía del pueblo. ¿Y cómo ustedes saben que se está reposicionando el partido, que está ganando más simpatías, más seguimiento, más adeptos, más afinidad con las ideas que ustedes expresan? No, con las ideas de la gente, porque un partido está para interpretar los problemas que tiene la gente. Por varias razones. La primera es porque cada vez que vamos a una provincia se juramentan cientos de personas nuevas que no tenían interés en la política. Y la segunda, que yo considero que es la más relevante en este momento, en esta coyuntura, es que todas las encuestas y los estudios, lo que nosotros hemos hecho, y tenemos mucho tiempo diciéndolo desde marzo de este año, y también las encuestas que comienzan a publicarse en diversos medios, dan cuenta de ese reposicionamiento. En muchos renglones, cuando usted pregunta con quién la gente vivió mejor, la gente reconoce que vivió mejor en los gobiernos del PLD. Cuando usted pregunta cuál partido es más cercano a la gente, también. Cuando pregunta cuál gobierno fue mejor, se reconocen los gobiernos del PLD. Y cuando pregunta cuál es el partido de su simpatía o de su preferencia, también el PLD se ha ido reposicionando y está buscando el primer lugar, y eso es de lo que se trata en política. Entonces, ya el partido se puede decir que ya superó la fase de reorganización, la fase de reconstrucción, y está en otra etapa. Bueno, culminó el Congreso, fue el partido que hizo de los partidos mayoritarios, el primer partido que hizo su Congreso y se organizó fue el PLD. Acabaron las elecciones en mayo y nosotros convocamos Congreso en mayo. Bueno, la tarea era ardua, era grande y comenzamos temprano. Y pues, ¿ha culminado el proceso de reorganización? No, porque ahora faltan las direcciones locales, siempre hay trabajo por delante. Pero digamos que esa primera etapa sí concluyó. Y entonces estamos todos enfocados en asumir esta responsabilidad opositora, que no sé si se han dado cuenta que todos los lunes el partido va fijando posición con respecto a diversos temas. El día de hoy, con respecto a la inversión en infraestructura, al sector construcción específicamente, tenemos la rueda de prensa a las 10 de la mañana, es decir, en un ratito. Pero todos los lunes de manera sistemática el partido ha estado ahí, exceptuando en la semana de la tormenta de Melissa, ¿verdad? Que por razones lógicas, pues el partido suspendió sus actividades y envió a toda la dirección, a todas las direcciones locales a solidarizarse con la comunidad y apoyar en lo que pudieran apoyar. Y bueno, yo pienso también que hacer oposición junto con hacer propuestas, es decir, con decirle a la gente cómo se tienen que hacer las cosas, nos permite ir teniendo una conversación permanente con el pueblo, con la gente, más allá de los procesos internos que tengamos y de las responsabilidades que tenemos como partido. Nosotros
Por ejemplo, hemos advertido en varias ocasiones este tema del sector agropecuario, que usted lo explicaba muy bien, todo el deterioro que ha sufrido el sector agropecuario por el abandono a un conjunto de políticas que estaban establecidas, que implicaban crédito, el apoyo con crédito a través del Banco Agrícola, inversión con los canales que se hicieron, con la construcción de caminos vecinales, todo el apoyo que se le daba promoviendo la asociatividad con las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina. Hay que reconocer que las visitas sorpresa dieron resultados. Claro que sí, se crearon cantidad de asociaciones de productores que además se conectaban porque eran políticas articuladas. Podían acceder al crédito del Banco Agrícola, se entraban en el proceso en el mercado público a través de los programas de alimentación escolar, por ejemplo, con el tema de la compra de la agricultura familiar. O sea, era algo que estaba organizado para garantizar que la gente pudiera vivir bien y prosperar en el campo, pero además que nosotros tuviéramos, como lo logramos, reconocido por la FAO, 88-85% de soberanía alimentaria, produciendo lo que necesitaba la mesa del dominicano. Y eso evidentemente también nos garantizó estabilidad en los precios, porque dependíamos menos de las fluctuaciones del mercado internacional. Toda la política de importación estaba sumamente regulada y además se sorteaban los permisos de importación, era por sorteo. Eso se desmontó desde que llegó este gobierno. Nosotros mismos desde el 2021 comenzamos a señalar frente a la opinión pública. Yo recuerdo cuando lo hicimos en el 2021 diciendo, están despidiendo a los técnicos y esa es la razón por la que acaba de entrar la peste porcina africana. Y diciendo, no, tenemos la peste porcina africana controlada, y nosotros explicándole, no la tienen controlada. Han pasado 5 años y todavía seguimos teniendo ese problema. Y lo que se afectan son los pequeños productores, porque los grandes productores tienen mecanismos para cuidarse, para protegerse, ¿verdad? Entonces, se ha mirado con desinterés al sector productivo nacional. La política de importación, aunque parece un desorden, en realidad es algo bien organizado, porque favorece a 2 o 3 personas por encima de los productores, de la producción nacional. Hay un conjunto de gente que sí se favorece. Y nosotros ya vemos como media década perdida en el sector agropecuario. Pero usted toma otros sectores como el sector eléctrico y la cosa no es muy diferente de esa, no es muy distinta. ¿Qué nos preocupa recientemente? Estos decretos de emergencia. Ambos, tanto el del sector eléctrico como el decreto reciente por la tormenta Melissa. Sí, exacto, pues ya hubo uno para el sector eléctrico. ¿Por qué a ustedes les preocupa, Johnny, si esto es una práctica, si se quiere, común de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, no importa el partido, cuando ocurren situaciones de emergencia como la de Melissa? ¿Cuál es la diferencia? La forma como se hace, las instituciones que se involucran y el propósito de la declaratoria de emergencia. Nosotros llegamos a hacer declaratoria de emergencia, claro que sí. Varias veces. El presidente era extraordinariamente restrictivo con el presidente Danilo Medina con la declaratoria de emergencia. Se lo digo porque yo estaba en INAVIE, ¿verdad?, donde estaba la alimentación escolar. A nosotros nunca nos incluyeron en un decreto de emergencia. Nunca. Porque nos entendía que educación no le tocaba en esos decretos. Sí, le tocaba al INVI, le tocaba a obras públicas, a las instituciones que tenían que ir a atender la infraestructura que se había puesto en peligro por el paso de la tormenta o del huracán. En el caso de Melissa... Pues el espectro es muy amplio. Interior y policía, Promesecal. ¿Cuál es la emergencia que atendería? ¿Va a reparar infraestructura? ¿Va a atender personas que perdieron sus ajuares? Porque afortunadamente no hay pérdidas humanas y qué bueno que no las hay. ¿Cuál es el propósito, el objetivo, por ejemplo, de que Interior y Policía esté contenido en un decreto de emergencia? Cuando usted hace un decreto de emergencia, recuérdese que el propósito fundamental es que usted pueda comprar rápido y por lo tanto usted está priorizando la compra rápida por encima de la calidad, del precio, de la competencia de precio, y además está saltando el mecanismo institucional establecido, que es la ley de compras y contrataciones. De hecho, un criterio para la declaratoria de emergencia es la imprevisibilidad. Se supone que lo que usted tiene en su PAC, en el plan anual de compra y contratación, en la institución, es decir, lo que está planificado para comprar, no hay que comprar, no se debe comprar por emergencia. ¿Tú tienes el listado, Ramón, de las instituciones? Son 26 instituciones. ¿Cuáles tú sacarías, Johnny, de ahí, de emergencia? Ahí nada más debería estar, si debe estar, porque también yo no veo, no hay mucha claridad con respecto al informe de los daños. Nosotros vimos, por ejemplo, al ministro de Agricultura referirse a provincias que luego se dijo que ni siquiera llovió, como San Juan. O sea,
Hay mucha opacidad también en torno a la información que se ha suministrado respecto al efecto que tuvo realmente el temporal. Hay que decirle también a la población que Melissa no entró. Nosotros fuimos afectados por las lluvias, pero no fue que entró, ¿verdad? Gracias a Dios. Y qué bueno que no fue así, porque imagínense, primero el daño pudo haber sido mucho mayor y eso lo sufren los dominicanos, pero yo imagino que hubiéramos tenido declaratoria de emergencia hasta diciembre, si algo así hubiera ocurrido. O sea, es una mala práctica y yo creo que se está abusando de ese recurso. Pasó lo mismo con el sector eléctrico. Entonces usted pretende resolver por emergencia una incapacidad de las instituciones de planificar y de gestionar su proceso de compra y adquisición de bienes y servicios. Así que no era necesario, absolutamente innecesario. Johnny, Sí, porque, perdón, si hay instituciones del gobierno que están dedicadas a reparar viviendas, supone que deben de contar con un inventario de zinc y de madera, porque ellos están reparando viviendas de manera sí, constante. que lo hay. No, pero además de eso, la temporada ciclónica es en la misma fecha, Sí. todos los años. Entonces se supone que se prepara para eso. Claro, sí, siempre van a haber situaciones imprevisibles, no digo que no sea necesario en alguna ocasión un decreto de emergencia, pero aquí se está abusando de ese mecanismo y se está utilizando para hacer compras regulares de las instituciones. Johnny, se dice que todos los partidos son iguales, que aquí no hay diferencia, que no hay ideología, que todos hacen lo mismo, de una manera o de otra, se critican lo que el otro hace, pero cuando ellos van a hacer lo mismo. Y el PLD ha tenido gobiernos, y vamos a decir que ha tenido gobiernos exitosos, pero también ha tenido sombras que han hecho que pierdan elecciones y que ahora mismo estén en un proceso de reposicionamiento, y solamente se reposiciona algo que perdió una posición. Entonces, esto además de ver, Johnny, hacer comparativo de que, bueno, en agropecuaria estábamos mejor, ahora se está en un proceso de emergencia que no debe incluir a determinadas instituciones, etcétera, pero realmente el PLD está haciendo un ejercicio de novedad y de ver, de arreglar lo que pudo haberse hecho mejor y que no se hizo mejor. No solamente porque en determinadas áreas ustedes entienden que se está haciendo peor. Sí. Hubiéramos querido que cuando nos tocara gobernar de nuevo, sea solamente empujar el país un poco más adelante de donde nos dejaron. Pero nos damos cuenta de que cuando volvamos a gobernar vamos a tener que recoger el país un poco detrás de donde nosotros lo dejamos. Porque lo que ha habido es retroceso. Es decir, ha habido un retroceso. En todas las áreas. Pues nosotros tomamos el país. ¿En cuáles áreas, Johnny, tú piensas que dimos para atrás? Te voy a mencionar y usted me detiene cuando quiera. Claro. Sí, es verdad, Ramón. El sector eléctrico. Nosotros cuando llegamos, todos sabemos que el problema eléctrico es un problema histórico en la República Dominicana. Sí. Y por lo tanto, cuando el PLD llegó al poder, primero, Jacqueline, decirte que un partido en democracia gana y pierde elecciones. Nosotros lo que tenemos que sentirnos absolutamente agradecidos con el pueblo dominicano de hacernos ganar casi 10 elecciones seguidas durante 16 años. Hay un agradecimiento absoluto del PLD a esa confianza que depositó el pueblo dominicano y que nosotros supimos devolver lo mejor posible con una hoja de realizaciones a favor del pueblo dominicano. Con el tema eléctrico nosotros encontramos la situación que encontramos y dejamos el país con circuito 24 horas, con el déficit en 500 millones de dólares, un déficit que era compensado por los beneficios que dejaba Punta Catalina, o sea que el déficit prácticamente era cero. En el sector agropecuario, sostenibilidad alimentaria en un 88%. Una cantidad impresionante de empresas del campo que vivían y podían sostener su familia y prosperar gracias a los beneficios que estaba dejando el sector agropecuario. En el sector construcción, de las más altas inversiones de capital de toda la historia de la República Dominicana, en los gobiernos del PLD precisamente. En el sector turismo también, nosotros dejamos el país en 7 millones de turistas. En el sector salud, más de 56 hospitales solamente en los últimos 8 años. En el sector educación... ¿Que construyeron? Sí, 56, nada más en los últimos 8 años. En el sector educación construimos en los últimos 8 años la misma cantidad de aulas que en 200 años, que en 160 años de vida republicana. La misma cantidad de aulas en 8 años. Pero además establecimos la jornada escolar extendida que garantizó que los niños tuvieran lo necesario en términos de logístico
de condiciones, ¿verdad?, para el desarrollo de la docencia, alimentación, utilería, los libros, todo lo que necesitaban para que se enfocaran en la docencia. 8 horas de clase, 6 horas de clase, para que las madres además se pudieran incorporar a la vida productiva o pudieran hacer su vida. Además comenzamos a hacerlo desde la primera infancia, con los CAIPI, con el INAIPI. Entonces, cuando usted mira ahora, nosotros tenemos el déficit del sector eléctrico en 2.000 millones de dólares, el descalabro absoluto del sector agropecuario, problemas con los cupos en las escuelas. Todavía en el año 2024, no la cargo contra este ministro que tiene meses apenas, pero en el año 2024, 173.000 niños menos que en el año 2019. O sea, el retroceso ha sido evidente en todas las políticas públicas, pero además en la calidad de los servicios que percibe la gente, porque usted, Ramón, y yo también tenemos que pagar la factura eléctrica más cara, además de que también tenemos que pagar pagones, porque nos están sirviendo pagones toda la semana. Entonces, evidentemente, el deterioro ha sido evidente, palpable para los dominicanos. Nos vamos a comerciales, muy buen vocero tiene el PLD, aparte del secretario general. Gracias. Volvemos en unos minutos con Johnny Pujols, secretario general del PLD. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Johnny Pujols. Él es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Johnny, tuvimos un año 2025 difícil, con muchas expectativas internacionales que repercuten obviamente en los países, y la República Dominicana no es ni ha sido la excepción. ¿Cómo proyectan en esos círculos de estudios que ustedes tienen, de análisis de la realidad local e internacional, el 2026? ¿Cuáles expectativas tienen? No son las mejores expectativas, pero yo quiero aquí decirte, Jacqueline, que nuestras expectativas no son nuestros deseos. Las expectativas son el resultado del análisis. Cierto. El deseo es que nos vaya bien. Yo creo que todos deseamos que nos vaya bien, porque este es nuestro país, aquí tenemos nuestros hijos, nuestra familia y nuestro negocio, los que tienen negocios, ¿verdad? Miren, fíjense que en el año 2025 se ha estimado la baja se ha ajustado la baja como en 5 o 6 ocasiones el crecimiento económico. Comenzamos hablando de 5% y lo fuimos bajando. La última vez que se habló de que íbamos a cerrar en un 3%, al PLD le tocó dar una rueda de prensa para otro tema. El compañero Juan Temístocles Montá fue el vocero y le preguntaron si entendía que se iba a lograr. Nosotros somos normalmente muy cuidadosos, y más Temo, que es un economista que fue parte de la gestión del gobierno y dirigió en varias ocasiones el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y sabe lo cuidadoso que hay que hacer en ese tema, y tuvo que decir que no se iba a lograr. Y de hecho, ya el ajuste último fue a 2.5. Nosotros, por ejemplo, vimos con preocupación la realidad del crecimiento económico en el mes de septiembre, que es uno de los más bajos de toda la historia. Nosotros hemos tenido meses de septiembre iguales o peores solamente en situaciones muy, muy específicas. En el 2008 por la crisis internacional, en el 2012 por el ajuste que se hizo por el déficit fiscal, en el 2017 por el paso del huracán Irma y María. Entonces ahora viene toda la tormenta Melissa, que paró la economía, la actividad productiva por 2 o 3 días, del 22 al 24 de octubre, de modo que el pronóstico no es nada agradable para la República Dominicana. Nosotros nos sentimos muy preocupados porque República Dominicana se ha posicionado de manera sólida en el último lugar de crecimiento en la región, en el último lugar de haber liderado la región año tras año, y siempre van a haber circunstancias internacionales. Yo le mencioné muchísimas, ya varias, que tuvo que enfrentar el país en los últimos 20 años, que ha tenido que enfrentar el país. Sin embargo, ha sabido cómo quiera liderar el crecimiento económico en la región, siempre compitiendo con Panamá. Y ahora nosotros estamos ni siquiera peleando, sólido en el último lugar en la región. O sea, qué preocupante, y yo creo que deberíamos llamarle un poco la atención al gobierno sobre todo en lo que respecta a la calidad del gasto público, porque el instrumento de que dispone el gobierno para incentivar la economía, activar la economía, es precisamente la inversión de capital, que ha sido de la más baja en los gobiernos del PRM, en los gobiernos del presidente Luis Abinader. Y nosotros en varias ocasiones comenzamos a hablar de la preocupación que teníamos por las pensiones especiales, no las solidarias, las pensiones especiales que se le daban a gente que no había hecho servicio público, el déficit eléctrico, que ya está alrededor de los 2.000 millones de dólares,
el aumento de la nómina sin que se aumente ningún servicio, ni que se haya agregado un 911 nuevo, ningún servicio en específico, unos 156 mil millones de pesos. Y cuando usted va sumando elementos, se da cuenta de que igual, usted toma por ejemplo la inversión de capital estimada para este año, la presupuestada, 173 mil millones de pesos creo, y la ejecutada al mes de septiembre eran 54 mil millones de pesos. O sea, que incluso lo que se planifica, lo que se presupuesta, tampoco se ejecuta. Hay una incapacidad del gobierno o un desinterés por ejecutar, por enfrentar la responsabilidad de hacer ejecución, de ejecutar el presupuesto público, sobre todo en inversión de capital. Y ya vemos el sector construcción que se ha venido quejando en varias ocasiones. Nosotros le hemos estado dando seguimiento, por eso la rueda de prensa de hoy del partido es sobre ese tema. Pero llama la atención Johnny, que mientras por un lado tanto el gobernador como el presidente hablan de los resultados extraordinarios del sector externo, este año va a entrar divisa como nunca, inversión extranjera directa, turismo, zona franca, etcétera, pero por otro lado le echan culpa a la incertidumbre mundial y a las perspectivas negativas mundiales, al crecimiento 2.2. Entonces, ¿cuál de las dos? Tenemos un sector externo que ha sido vibrante, porque si ha sido vibrante, no se entiende que esté desacelerada la economía. Correcto. Y que además de eso haya una inestabilidad cambiaria, como nunca se había visto. Como usted explica, parece que la razón tiene que, o sea, el problema está más relacionado con asuntos internos, con la calidad del gasto público, con el trabajo que hace el gobierno, que con los factores externos que siempre están ahí, y el país no es la primera vez que enfrenta desafíos externos. Yo creo que eso, y además todos los países de la región enfrentan los mismos desafíos. La guerra de Ucrania tiene implicaciones de carácter mundial. ¿Por qué Panamá y por qué otros países sí han podido solventar y navegar en medio de esta crisis de una manera, de mucho mejor manera que República Dominicana? Johnny, ¿podría el PLD asegurar que en caso de ser favorecido por el voto popular y habiendo hecho en el 2028, habiéndole hecho las críticas a esta gestión, como la han hecho, ustedes llevarían la nómina y los gastos a como estaban en el 2020? La nómina se ha incrementado muchísimo. ¿O harían una reforma fiscal? Sí, evidentemente. Yo lo que creo es que si volverían a poner el país como lo dejaron en el sentido de la nómina y los gastos. No, sin duda nosotros hay gastos que los revisaríamos. Toda la política social, nosotros fuimos muy responsables con la política social. Recuérdense que aquí, y créanme que era algo en lo que creíamos y a lo que apostamos como país. Todo el sistema, el programa Progresando con Solidaridad estaba asociado al Sistema Único de Beneficiarios, que identificaba familias que estaban en condiciones de vulnerabilidad, que necesitaban efectivamente el auxilio del gobierno, pero con el objetivo de que superaran la condición de pobreza, no de que instrumentalizáramos esa condición de pobreza. Se ha clientelizado. Toda la política social del gobierno se ha hecho absolutamente clientelar. Comenzó con el tema de las pensiones, pero incluso los bonos que se están entregando. El bono que viene con la tarjeta navideña, ¿verdad? No está asociado a nada, no tiene nombre. Usted coge una tarjeta de esa y la activa con una cédula. 3 millones de cédulas listas para activar tarjetas en un país donde cualquier dirigente político tiene un padrón abajo de un brazo. Eso es un despropósito del objetivo con el que se construyeron esas políticas sociales. Entonces, eso, claro que eso hay que desmontarlo. Esa estructura clientelar desde el Estado hay que desmontarla definitivamente. Ahora, ¿vamos a eliminar las políticas sociales? No, al contrario, yo creo que hay que hacerla mucho más efectiva para que llegue a quien la necesita y para que ayudemos a esa gente a insertarse laboralmente e insertarse socialmente en condiciones de igualdad ante la ley. Johnny, ¿quién lidera el PLD? ¿Danilo Medina, el comité político o la nueva generación que tú representas? Todos, porque el PLD es el único partido probablemente de los partidos mayoritarios que tiene una tradición democrática muy amplia. Nosotros hemos presentado 5 candidatos presidenciales, hemos tenido 2 presidentes de la República. Nosotros tuvimos que hacer 2 congresos en condiciones incómodas, ¿verdad? Porque fue desde la oposición en el 2020 y en el 2024. Y en esos congresos toda la dirección del partido se sometió al escrutinio de la base, compañeros con trayectoria. ¿Pero y por qué incómoda, Johnny? No, difícil porque en oposición la oposición no es buena, Jacqueline, es mala, es difícil, la oposición es dura.
Bien, entonces... No, la prueba cuando usted era gobierno. En la reunión del comité político, eran todas las cámaras y todo el mundo. Y ahora Sí. usted se reúne y hay uno o dos. No, reporteros. sí, tenemos que sentirnos muy agradecidos de los medios de comunicación. Siempre nos dan respaldo, siempre le dan cobertura al trabajo que hace el partido. Nos sentimos agradecidos y sabemos también lo que representa para la democracia el trabajo de los medios de comunicación. Yo creo que es un pilar fundamental, la libertad de expresión, para sostener nuestra democracia, que de hecho está en peligro. Y tal vez hoy no nos da tiempo a hablar de eso, pero nosotros tenemos que ver lo que ha pasado en otros países, en Sudamérica sobre todo, cuando se comienza a desacreditar la actividad política. Entre todos los mismos políticos también comenzamos a hablar mal de la actividad política y del trabajo que se hace desde la política y el efecto que eso tiene. Hoy nosotros tenemos un 47% de abstención, una parte importante de la población que comienza a migrar, que sale del PRM, pero se queda en ninguno, como la expectativa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ponernos a la altura de estas circunstancias y proteger nuestro sistema de partido y nuestra democracia, que puede ser imperfecta, pero que es el mejor sistema, porque la alternativa a la democracia no es buena. Johnny, tanto ustedes como la Fuerza del Pueblo alegan que están en segundo lugar, alegan que son los líderes de la oposición y que el PRM está en caída. ¿Es posible derrotar a un gobierno con la oposición dividida? Vamos a desglosar un poquito lo que significa oposición dividida. Yo creo que en este momento la primera alianza que tenemos que construir es con el pueblo dominicano. ¿Quién es el partido que lidera la oposición? El partido que haga oposición de manera más efectiva. Yo creo que ahí incluso podemos tener el objetivo común de evidenciar los errores que comete el gobierno y de proponer cosas. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Segundo, no canibalizarnos desde la oposición. No hay necesidad de hablar mal del otro partido que tenga el espectro opositor. Yo creo que eso está sumamente claro. Y tercero, de aprender un poco de ese discurso que a la gente no le interesa de quién está mejor o quién está peor, porque a la gente lo que tiene es un conjunto de problemas. Se le está yendo la luz, tiene dificultades para acceder al empleo, se está endeudando con tarjeta de crédito para comprar comida. Comenzar a hablar un poco más ese discurso, porque eso es lo que nos permite conectar con el pueblo dominicano y es lo que en definitiva nos va a permitir desplazar el PRM de gobierno. Y luego habrá ocasión para discutir los temas de coyuntura, como las alianzas electorales y todo eso. Eso tiene su momento. Pero en este momento todos deberíamos estar concentrados en eso. Ustedes como quiera van a esperar el 27 para seleccionar su candidato presidencial, como lo establece la ley. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro del marco de la ley. Y yo creo que hemos ido avanzando inteligentemente. Hay una madurez, hay una experiencia acumulada en nuestros aspirantes presidenciales. Hay una comisión que formó el presidente del partido a instancia del comité político, siguiendo las indicaciones del comité político, para ir construyendo un protocolo entre nuestros aspirantes que permita sacarle provecho a la trayectoria, a la experiencia que tienen esos aspirantes, al posicionamiento que tienen y también sumárselo al partido. Johnny, nadie discute que los gobiernos del PLD hicieron cosas extraordinarias, especialmente en materia de infraestructura, pero también en materia institucional, porque hoy tenemos una ley de compra, pero fueron los gobiernos del PLD, y una cantidad de leyes que yo no voy a dedicar tiempo. Ahora bien, el único problema que usted se le achaca son los casos de corrupción de determinados funcionarios, algunos no eran miembros del partido. ¿Qué garantía hay de que un nuevo gobierno del PLD ese tipo de cosas se va a controlar, no se va a permitir? La corrupción es un problema sistémico. Y en países como el nuestro también es un problema cultural. Negar esa naturaleza del problema es permitir politizar un problema que ya le acabo de decir que es sistémico y cultural, y por lo tanto no abordarlo adecuadamente. Nunca vamos a encontrar la solución si se politiza, si se le pega un color a ese tema. Nosotros, como usted dijo, hicimos la ley 340-06, nadie nos lo estaba pidiendo, pero yo creo que fue lo correcto. Antes de eso, ¿cómo se compraba? Grado a grado, ¿verdad? Hicimos el decreto de aplicación de esta ley, el 449 y después el 543, que fue una modificación del presidente Danilo Medina para incluir, por ejemplo, las compras a la MIPYME en el mercado público, un 20%. Hicimos el decreto 350-17. Ese decreto fue el que unificó todas las instituciones, el SIGEF, el Sistema Integrado de Gestión Financiera, y por lo tanto que nosotros tuviéramos que tener los recursos previstos. Hicimos la ley implementamos, se hizo en el 2004, pero nos tocó implementar a nosotros
la ley de libre acceso a la información pública con las oficinas de libre acceso a la información pública, que por cierto, vale la pena decir que en este gobierno hay más opacidad que nunca. Usted solicita la información y se la niegan, y lo ponen a la vuelta y le piden una cédula, y cuando usted la manda le piden 15 días más. Al final es información denegada, y además mueven de los portales institucionales la información pública de un lugar a otro para que usted no pueda acceder de la misma manera. Es decir, nosotros hicimos muchas cosas para garantizar mucho mayor institucionalidad y por lo tanto para ir acorralando, atacando el problema de la corrupción desde el punto de vista, considerando su naturaleza sistémica, o sea, atacándolo de diversos frentes, mayor transparencia, mayor institucionalidad. ¿Ese problema ha desaparecido? No, no ha desaparecido. Para mí son primo hermano la corrupción, el clientelismo y el transfugismo, pero tampoco nos va a dar tiempo de decir por qué. Hoy este gobierno... Pero todos los partidos lo hacen, entonces ¿cómo vamos a corregir eso? Pero yo le dije también lo que nosotros hicimos bien, porque todos los partidos lo hacen, tampoco es una excusa, porque a usted lo eligen para que vaya haciendo avanzar la sociedad, para que vayamos civilizando. O sea, usted lo evalúa en dónde encontró el país y dónde lo va a dejar. Claro, el próximo que venga va a encontrar su propio desafío, siempre van a haber un conjunto de desafíos. Yeah. Sí. Yo lo que entiendo es que en este gobierno ha habido más corrupción que en todos los gobiernos anteriores del PLD. Y lo puedo explicar. ¿Cómo así? Pero el reconocido por la DGI, el número varía, porque yo he oído diversos números, 251, 47, 51, 57 casos de corrupción que se han depositado incluso ante el PEPCA sin que haya habido una investigación o que sin que se diga cuál es el resultado de esa investigación. Entonces, yo creo también que nosotros ahora vemos con preocupación y con asombro el comportamiento de la Cámara de Cuentas. La responsabilidad fundamental de la Cámara de Cuentas, la Constitución de la República lo establece en el artículo 250, es auditar la ejecución del presupuesto anual del Estado y por lo tanto el desempeño de las instituciones en curso, en el gobierno en curso. Y ahora, frente a un problema que se ha destapado en SENASA, que ha sido reconocido por el mismo gobierno, que se ha instrumentado un expediente, la Cámara de Cuentas lo que se la pasa es hurgando en el año 2017 y 2018, tratando de empañar la imagen de servidores públicos de la categoría de Chanel Rosa o de Mercedes Rodríguez, que están fuera de todo cuestionamiento. Pero el objetivo es desviar la atención de un problema que se ha evidenciado. Incluso el plan anual de auditorías que fue publicado por la misma Cámara de Cuentas, uno no sabe en qué ha quedado, dónde están esas auditorías. Y en vez de enfocarse en ese trabajo, parece como que tiene una responsabilidad, una especie de policía política, la Cámara de Cuentas. Qué pena no tener más tiempo, porque te agradecemos muchísimo, Johnny Pujol, tu participación. A ustedes. Esperamos tenerte más frecuente en la medida de tus posibilidades. Es un honor, es un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos acá y bueno, hemos sobrevivido al lunes con esta magnífica entrevista y nos vemos mañana, si Dios quiere. Que pasen un excelente día y hasta mañana, Dios mediante.